Usted se ha pronunciado, ha hecho un documento bastante interesante sobre el proyecto para combatir las economías criminales que ahora reposa ya en la Asamblea Nacional. Ya tiene una comisión específica que lo va a analizar y con el que el gobierno nuevamente ofrece combatir la inseguridad que vive el país y que ha repuntado de acuerdo a sus propias cifras en el 2024, en el año de gestión del actual gobierno. Usted ha señalado entre varios aspectos peligrosos de este cuerpo legal, por ejemplo, que podría multiplicar los abusos de las fuerzas del orden, que en la práctica no combate las economías criminales que financian la inseguridad o estos actos de violencia que se vive en el país. ¿Qué opinión tiene sobre este proyecto? ¿Cuáles son los puntos más preocupantes respecto a esta normativa que se va a analizar en la Asamblea Nacional, que además tiene, al parecer, mayoría absoluta por parte del gobierno, por la forma como se ha ido conformando la legislatura? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Alexis, a la audiencia y a quienes hacen esta importante emisora. Efectivamente, hemos publicado desde el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos una primera alerta sobre las implicaciones muy delicadas que podría traer la aprobación de este proyecto de ley y que se basan en tres premisas básicas. La primera, que de la fundamentación y de la planteamiento normativo del cuerpo de ley se constata que no hay una comprensión clara del tipo de amenazas que está enfrentando el Ecuador. La segunda, que hay un sobredimensionamiento de la capacidad del Estado para responder. Y la tercera, que es probablemente la más grave, es que está invisibilizando la penetración criminal dentro de los aparatos del Estado. Estas tres graves errores de partida hacen de este proyecto de ley no solo un proyecto ineficaz, inocuo, que no va a resolver nada de las economías criminales, sino que hace algo mayor, con mayor riesgo para la población, que es probablemente permitir que las estructuras criminales que ya han permeado el Estado terminen, gracias a este proyecto de ley, fortaleciéndose desde el Estado y generando mayores problemas de crimen organizado grave a nivel del Ecuador. Yo diría que estos son los tres primeros planteamientos sobre los cuales deberíamos discutir este proyecto de ley. ¿Cómo está, doctor Córdoba? Qué gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, Alex. Deberíamos partir también de la necesidad de un ejercicio serio y bastante transparente y riguroso de depuración de la fuerza pública por lo que usted señalaba hace un momento y, por ejemplo, por los rumores que hubo después de la tragedia ocurrida con los 11 militares asesinados, donde se empezó a especular y hablar de la filtración de información sobre los operativos. ¿Qué pasa con eso? Es decir, ¿qué tan en serio podemos tomarnos de estas intenciones, buenas o malas, no sabemos, si es que no hay, digamos, una política pública también seria de depurar policía y fuerzas armadas? Efectivamente, este es el primer problema y el mayor riesgo que tiene. El proyecto de ley, al parecer, nace de un atolondramiento del gobierno, una desesperación por tratar de dar una respuesta a una crisis de seguridad que cada vez es más sonora, a pesar de las decisiones que ha tomado el gobierno durante los primeros 16 meses que ya dirige el país. Y yo quiero ahí mencionar respecto al problema del asesinato de estos 11 soldados del ejército en el Alto Punino, porque el propio comandante del ejército emitió como hipótesis la posibilidad de que se haya filtrado información y que eso haya servido o facilitado la emboscada a este pelotón o a este grupo de militares. Uh-huh. Y yo quisiera ahí hacer notar a la audiencia que evidentemente no es la primera vez que se sospecha sobre la participación criminal de agentes uniformados, porque recordemos algo que es ensordecedor y que deberíamos siempre tenerlo en la retina. El 7 de noviembre del 2021, los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que estaban a cargo de instalar y proteger el radar en el cerro de Montecristi, sabotearon el radar. Y hasta el día de hoy no se conoce quién mandó a hacer ese sabotaje, ni han sido sentenciados los militares que fueron inicialmente procesados. Esto es 2021. Segundo antecedente importantísimo. Enero del 2023,
se detectó una red de marinos de la Armada ecuatoriana. 25 marinos al menos fueron detenidos por la policía, acusados de vender información a narcos colombianos y ecuatorianos en la provincia de Esmeraldas y de trasladar cocaína en vehículos de la Armada de Esmeraldas hacia Guayaquil. Y por último, el año anterior, gobierno de Daniel Noboa, es detenido un teniente coronel, comandante de fuerzas especiales de la provincia de Imbabura, junto a 14 personas, por traficar oro ilícito desde la región de Buenos Aires y por además traficarlo en una camioneta del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado. ¿Qué nos dicen solo estos tres antecedentes? FAE, Armada, Ejército tienen penetración al más alto nivel. Pero esto además, doctor, debería escandalizarnos. Por supuesto. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es que eso es lo que debe llamarle la atención a la gente sensata de este país. Lo que debemos llamar la atención es, ¿será que el gobierno realmente no se da cuenta de esto? ¿O el gobierno no quiere cambiar esta situación? Uh-huh. Ahora, doctor, entonces yo creo que esto es importante decirlo y hay que decirlo con esta sensibilidad que le estoy diciendo. Hay dos opciones. Esto es tan elocuente y es tan evidente que hay un problema de infiltración en los aparatos de seguridad, a los que precisamente este proyecto de ley les quiere dar rienda suelta para actuar. Porque este proyecto de ley está diciéndoles que el bloque de seguridad, compuesto por policías y militares, va a poder detener sin orden judicial previa. Si es que nosotros les damos ese tipo de posibilidades a una institución que lamentablemente tiene gravísimos problemas de infiltración, entonces lo que estamos dándole es a ciertos sectores del crimen organizado de este país la posibilidad para actuar a sus anchas en el Ecuador. Uh-huh. Esto es grave, esto es muy grave, y es esta la dimensión del problema que debemos mirar. La segunda cosa que me parece en ese mismo sentido, se está equivocando la amenaza porque en el propio proyecto de ley se asume que se va a poder confrontar a los miembros de los grupos armados organizados y abatirlos en un enfrentamiento militar si es que están armados o si es que inician hostilidades. Como si las organizaciones pandilleriles, criminales que pululan en las ciudades y en los barrios urbanos marginales del Ecuador andasen uniformados, con insignias, con un rótulo en la espalda que diga yo soy chonero, yo soy tiguerón. Todos sabemos que son personas que se mimetizan en la población civil. ¿Cómo entonces pretende el gobierno que en un enfrentamiento armado, si es que hubiese, de fuego cruzado, se pueda diferenciar entre civiles y miembros de grupos organizados armados? Eso nada más ya le vuelve inaplicable todo el derecho internacional humanitario y cae por su propio peso lo que sostiene el proyecto de ley. Por lo tanto, me parece que ahí hay una primera cosa que no está haciéndose desde el Estado ecuatoriano, y es tomando con seriedad la infiltración en el aparato del Estado. Y no solo, digamos, de policías y militares, también en función judicial, también en las instituciones del sector público, como por ejemplo contratación pública, que es la que permite todos estos grandes negociados en los hospitales, etcétera, etcétera. Todavía hay un problema muy serio que este proyecto que anhela, según la declaración, perseguir economías criminales, no lo está haciendo. Y la segunda cosa, ¿cómo funcionan y cómo operan las economías criminales? Ahí hay varias cosas que decir. La primera y más elemental, si es que no se trabaja a nivel, por ejemplo, de la minería ilícita, si es que no se trabaja en un adecuado proceso para mejorar las capacidades de investigación de lavado de activos, de inteligencia financiera, nunca vamos a llegar a los grandes jeques que dirigen el negocio de la minería ilegal. Lo que estaríamos haciendo simplemente es quemando, dañando retroexcavadoras y afectando y deteniendo a los choferes de las retroexcavadoras, a los choferes de las volquetas, que es la base de esa pirámide criminal. Y la otra cosa, para darles otro ejemplo a nuestra audiencia, mientras nosotros escuchamos de los famosos comandos de la frontera, desempeñarse aparentemente en las provincias de Orellana, Sucumbíos, en los departamentos fronterizos de Colombia, ¿qué es lo que nos muestra un expediente judicial que está en marcha en manos de la Fiscalía? Quien dirigía, el mecenas, el financista de los comandos de la frontera con sus hijos, fueron detenidos viviendo aquí en Cumbayá.
O sea, mientras los comandos de la frontera aparecen como los enemigos, los diablos que generan el problema en las provincias de Orellana y Sucumbíos, los que dirigían ese negocio y los que dirigían a esa estructura desde el punto de vista económico, financiero y logístico, vivían en Cumbayá, en una mansión. Entonces, cuando nos dicen que van a acabar con las economías ilícitas, con un proyecto de ley que apunta a decomisar el carrito, la casita, el fusil, pero no hacen absolutamente nada por hacer un mapeo a nivel del movimiento financiero de estos grandes capitales, donde están empresarios de alto nivel involucrados, es tomarle el pelo al país y es seguirle vendiendo humo. Ahora, doctor, usted en lo que ha examinado este proyecto de ley, hay sectores que ya señalan que con esta normativa el presidente de la República quiere aplicar el modelo de El Salvador, el modelo Bukele. No sé si eso se acerca al modelo de Bukele, pero de lo que usted ha examinado el proyecto de ley, no hay absolutamente un artículo que se dedique exclusivamente a luchar contra esta financiación económica de la actividad criminal, porque de lo que se conoce, se habla de exenciones tributarias, por ejemplo, a quienes donen equipamiento para la Policía Nacional, pero y estos decomisos sin órdenes judiciales pueden presumir que un bien que usted tiene, si le parece sospechoso, lo pueden decomisar sin orden judicial, pero más allá de eso, ¿qué hay de concreto para luchar contra una economía criminal? Miren, hay varias cosas. Empiezo por lo último y después voy a lo de Bukele. Sobre el proyecto de ley, lo más evidente respecto a las economías ilícitas es que el gobierno plantea en el artículo 14 hacer una incautación de bienes muebles e inmuebles de todos aquellos que se presuman vinculados a el crimen organizado. El problema con eso es que en esa misma normativa se establece que una vez incautado el bien mueble o inmueble que se supone está vinculado al crimen organizado, se publicará que ha sido incautado. Y si en 30 días el verdadero dueño legítimo no reclama, se rematará. Entonces, ¿qué están produciendo ahí? Si sabemos que hay una enorme criminalidad infiltrada en el Estado, lo que están es creando un nuevo mercado criminal, la compra-venta de bienes incautados. Si es que ya hemos visto pues lo que pasó con la fantasía de incautarles a los propios Isaías, el propio presidente Correa cuando incautó a los Isaías gran parte de sus bienes, ofreciendo venderlos, redistribuirlos, cambiarlos, nunca lo pudieron hacer por todos los problemas que implican y porque cuando hablamos de bienes incautados y la posibilidad de compra, de hacer compraventa de esos bienes, se lo hacen evidentemente con precios que no irrisorios respecto a sus precios reales. Entonces, ahí hay un problema serio. Primero porque se pretende o se cree que los grandes mafiosos de este país tienen su plata constante y sonante en lingotes de oro dentro de la casa. Y lo que no se entiende es que con las pocas regulaciones que hoy por hoy tiene el sistema financiero, que los capitales están fugando al exterior de manera a raudales y por lo tanto no es que tienen acá los recursos, gran parte está fluyendo a paraísos fiscales y a otros espacios. Y la segunda gran error es pretender que al incautar yo estoy realmente debilitando una estructura cuando el dinero y los flujos, por ejemplo el narcotráfico, siguen campantes. Solo un cargamento de 2, 4, 5 toneladas significan 5, 20, 30 millones de dólares solo por llegar hasta Centroamérica desde el Ecuador. ¿Qué es para ellos financiar 1 millón, 2 millones para poder hacer realmente limpieza social de los propios policías militares que se opongan en estos flujos ilícitos? Esto es lo primero. Lo segundo, se comienza a construir el imaginario de que esto nos aproxima al modelo Bukele. Y ahí me parece que hay unas enormes inconsistencias por la falta de comprensión de lo que ha significado el modelo Bukele. Y quisiera decir algunos datos fundamentales. Cuando Bukele desarrolla su gobierno a principios del 2019, hoy está documentado. Él primero negocia un acuerdo con las pandillas, con las tres grandes pandillas, la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y el Barrio Sureño. Y es eso lo que permite descender rápidamente la tasa de homicidios. A partir de un estallido de violencia que se da en marzo del 2022, Bukele lanza una ofensiva y solicita a la Asamblea Nacional que se le dé poderes expeditos para poder hacer detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales. En eso parecería que este proyecto tiene mucho que ver. ¿Cuál es el resultado inmediato que se da después de casi 6 meses de ese caso? Que en el caso de El Salvador se detienen a más de 77,000 personas.
llegando a tener una población penitenciaria de 105,000 personas, que como en El Salvador hay 6,3 millones de habitantes, equivale al 1,6% de la población del país. Si es que nosotros hablamos de un modelo Bukele, significaría entonces que en el Ecuador, para llegar a tener esa misma escala de encarcelamiento masivo, deberíamos encarcelar a por lo menos 180,000 personas más, que si comparamos al total de la población carcelaria de El Salvador, que significaría que en el Ecuador deberían llegar a ser 288,000 personas privadas de libertad. Hoy por hoy en el Ecuador hay aproximadamente 34,000 personas privadas de libertad en todas las cárceles del país. ¿Dónde entonces pretendería el ciudadano que aplaude el modelo Bukele por su ignorancia y que aplaude al gobierno de Noboa por aparentemente seguir ese ejemplo, dónde pretende, ciudadano, que van a meter a 180,000 privados de libertad? Pero ahí los defensores del gobierno, doctor Córdoba, le van a responder, para eso se están construyendo las 2 cárceles en Santa Elena. Y se lo digo porque esa es la respuesta que he visto de algunos asambleístas de ADN y de algunos ministros incluso. Exactamente, a varios asambleístas de ADN, lamentablemente, están haciendo una enorme gala de ignorancia, y es en manos de ellos en quienes está lamentablemente esta ley. ¿Por qué? Porque la cárcel que está construyendo el gobierno en Santa Elena, la famosa cárcel del Encuentro, apenas tiene una capacidad para 752 personas. Escúchese bien, 752 personas. La cárcel, la mega cárcel, el Secot, que construyó Bukele, tiene una capacidad para 20,000 personas, según los informes externos, y según el gobierno de Bukele, para 40,000. Entonces, sí estamos viendo las proporciones, ¿verdad? Claro. Entonces, es descabellado cuando alguien quiere compararse al modelo Bukele, porque además el territorio de El Salvador, para poder hacer el barrido que pretenden hacer o que sueñan con hacerlo con esta ley, el territorio de El Salvador no equivale a máximo una provincia como Pichincha y Santo Domingo respecto al país. Entonces, no hay proporción alguna respecto a lo que se está planteando. La segunda cosa que es la realmente relevante e importante. ¿Qué es lo que nos dicen los propios informes que han salido ya dentro de El Salvador y no se diga de los organismos internacionales? Lo que nos dicen es que este encarcelamiento masivo ha encarcelado evidentemente a gente inocente. A gente inocente que ha pasado semanas, meses y algunos han desaparecido dentro de las cárceles. Porque lo único que vemos del modelo salvadoreño es el famoso Secot, que es esta cárcel, esta infraestructura gigantesca. Pero en El Salvador hay 25 cárceles adicionales, en donde las condiciones y la infraestructura es de un hacinamiento absoluto. Hay un hacinamiento absoluto, porque en El Salvador, repito, hay 105,000 privados de libertad y todo su sistema carcelario apenas tiene capacidad para 30,000. Entonces, fíjense en la dimensión de lo absurdo que estamos exigiendo. Y la tercera cosa fundamental, ¿qué está ocurriendo en El Salvador? ¿Y qué es la diferencia radical con el Ecuador? Gran parte del negocio criminal que manejaban las maras, las pandillas, se basaba en procedimientos extorsivos, en procedimientos de sicariato, etc. Esos mecanismos que han terminado facilitando contrabando y cierto flujo de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, hoy día siguen fluyendo. Esto es lo que lo dice el propio Inside Crime. Inside Crime, en uno de sus informes sobre El Salvador y el modelo Bukele, señalan que los mecanismos, las economías criminales en El Salvador siguen funcionando. Lo que ha bajado es la tasa de homicidios, pero las economías criminales siguen funcionando. Y el propio Inside Crime se pregunta, ¿quién maneja hoy por hoy esas economías criminales? Los periodistas del Faro, uno de los medios digitales de investigación más importantes de Centroamérica, ellos no han tenido dudas en aseverar que quienes hoy manejan las economías ilícitas en El Salvador es el gobierno de Bukele y son los militares salvadoreños. Es eso lo que queremos en el Ecuador, porque hacia allá estamos caminando con este proyecto de ley. Es muy probable, y lo hemos dicho en el informe que sacamos del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, es probable que si se aprueba esta ley en el mediano plazo, por la masiva violación de derechos humanos y la detención y el encarcelamiento masivo, se genere cierta disminución de las tasas de homicidio. Pero lo que no va a cambiar son las economías criminales. Entonces la pregunta que hay que hacerle al país para sincerarnos es, ¿queremos solo que baje la tasa de homicidios y que sigan prosperando las grandes economías ilícitas
o queremos realmente resolver el problema de la criminalidad? Esas son las decisiones que tiene que tomar el país y es de esa lo que tiene que decidir hoy por hoy también la Asamblea. Doctor, yo ahí tengo un par de dudas, ¿no? Sobre el tema de El Salvador. Sí, hemos visto las publicaciones del Faro que han sido replicadas también por medios internacionales como El País, que recogieron testimonios de este Charlie, ¿no? De este ex Mara, que justamente habla de los pactos a los que llegaron estas pandillas con el gobierno de Bukele, que son además de entrevistas reveladoras. Si no las han visto, de paso recomendarles que las vean. Pero yo encuentro también una diferencia muy, muy grande con respecto del fenómeno del Salvador en comparación con el nuestro, y que lo había mencionado en alguna otra entrevista anterior, y tiene que ver con no entender la magnitud del problema. Es decir, sí, puede ser muy grave por el tamaño, etcétera, la penetración de estas pandillas en El Salvador, pero acá en Ecuador no estamos hablando de pandillas, sino ya de cárteles del narcotráfico, y creo que la dimensión del problema es mucho más grande, mucho más grave, y algo que usted señalaba en el artículo que publicó ayer en un medio digital, que no hay una política pública clara para enfrentar justamente estos fenómenos. No la hemos tenido. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por Novoa, está clarísimo el reconocimiento de que su política de seguridad ha fallado, ¿no? De que el Plan Fénix no existe, de que llevamos hasta abril 3.084 muertes violentas, en los últimos 7 años más de 28.000. Entonces, hay incluso en el propio texto del gobierno un reconocimiento del fracaso en su ejercicio en materia de seguridad. Entonces, ¿Cómo debería enfrentar el país este fenómeno sabiendo y tomando en cuenta la gravedad del problema? Y usted, de hecho, creo que lo planteaba en este artículo que publicó, ¿no? De que tanto acuerdo que se ha firmado y tantas conversaciones con, por ejemplo, los Estados Unidos, finalmente terminan sirviendo de algo. Exactamente, yo creo que ahí hay varias cosas que decir. La primera, miren, porque otro de los sofismas que se está planteando es que se necesita esta nueva ley para resolver el problema de la inseguridad. Nosotros en el Observatorio de Conflictos hemos hecho ya, y vamos a publicar próximamente, una sistematización de todas las reformas legales en materia de seguridad, solo desde el gobierno de Guillermo Lasso, que es quien empieza este proceso de guerra contra las drogas abiertamente. Son 17 reformas legales, 17 reformas, empezando por la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima del 14 de junio del 2021, hasta la última, del 11 de noviembre del 2024, la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados. 17 leyes que el gobierno ha aprobado y que la Asamblea le ha concedido, muchas de ellas incluso con votación prácticamente unánime de todos los bloques legislativos. Y casi todas las leyes han nacido de las demandas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa. Es decir, no es un problema de leyes lo que está faltando en el Ecuador. No ha faltado leyes, por favor. No existe falencia de normas. Lo que existe es negligencia en la gestión pública, incapacidad para implementar las propias leyes que el propio gobierno exige y que pide que la aprueben. Y esto se constata en varias dimensiones. La primera que tú mencionas, Alexis, es cierto. No tenemos nada que ver con el nivel de economías ilícitas del Ecuador con las del Salvador. En el Ecuador no solo estamos ya un problema de gravísima proyección de la cocaína, precisamente por la producción que hay en Colombia y en el propio Perú. En el Ecuador tenemos una realidad que es más compleja aún. Ya existen autodefensas armadas, ya existen estructuras paramilitares financiadas por sectores empresariales en la provincia de Los Ríos, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia del Oro. Esto ya existe, esto está ya operando. En Orellana y Sucumbíos, el propio comandante de la policía de la subzona de Sucumbíos reconocía que los propios comandos de la frontera, que es uno de estas estructuras, está haciendo limpieza social, matando a los otros delincuentes para tener control y monopolio de ese sector. Entonces no estamos hablando en el Ecuador de un problema menor. Estamos hablando de que a medida que va la negligencia de los gobiernos y la indiferencia de los gobiernos generando mayor fisura en el aparato estatal, se produce este efecto de bola de nieve en donde cada vez se vuelve mucho más complejo abordar el problema. Entonces, esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa que diría respecto a esta perspectiva, es fundamental dimensionar
y eso la población tiene que tenerlo muy claro. Es fundamental dimensionar que la inseguridad en esta perspectiva también genera enormes negocios en torno a la seguridad. Hay un reciente artículo que lo voy a compartir en mis redes hoy día mismo sobre el estudio de la privatización de la seguridad en México y demuestran cómo claramente desde los años 90 sobre todo y los años 2000 en la guerra de los cárteles en México, el Estado, los distintos gobiernos, incluso a nivel federal, comienzan a ceder, a delegarle al empresariado, a los actores económicos, a asumir tareas de seguridad, produciendo fenómenos tan distorsivos como lo que ocurre en Monterrey. En Monterrey, por ejemplo, en México, los empresarios financian totalmente a la policía, pero la policía no responde al bien público, la policía no responde a la población, la policía evidentemente de ese estado responde a los financistas. Es eso lo que estamos creando con esta ley. En gran parte le estamos abriendo la puerta para que el día de mañana los grupos económicos que necesiten protección digan, sí, yo voy a donar, yo voy a poner plata, yo voy a financiarles, pero eso sí, tendrán que responder también a lo que yo voy a pedirles. Recordemos un antecedente que no hay que perder de vista. En San Borondón, ¿cuál era el principal financista de la policía de San Borondón? En donde viven gran parte de los miembros del gabinete presidencial y la propia familia presidencial. ¿Quiénes eran los principales financistas de la policía de San Borondón? Eso está ya documentado en el caso Metástasis y Purga. ¿Quiénes eran? Leandro Norero era el principal financista, había mandado a comprar nuevos patrulleros. Por lo tanto, mientras la gente de San Borondón decía, miren qué bonito, tenemos unos patrulleros de lujo, aquí estamos muy seguros, resultaba que el comandante de la policía de San Borondón le respondía a las órdenes a Fernando Norero. Es eso lo que quiere el país, es esto lo que estamos buscando. Es decir, no solo una privatización de la seguridad, sino además el embaucamiento de las propias instituciones en redes de vinculación y de subsidios privados, donde el Estado ya no tenga capacidad de influencia y de incidencia. Es eso lo que hay que pensar seriamente cuando hablamos de la implicación de este proyecto de ley.